Un 26 de octubre de 1946 daba inicio a la demolición del antiguo convento de Santa Clara, Cartagena. 200 años de historia, 3 generaciones de obispos y abadesas ostentaban aquellos muros, pero ante la necesidad actual, se decidió demoler y construir un hotel 5 estrellas en su lugar. Fue esto lo que suscitó a nuestro querido Gabo en su fase de periodista a cubrir la noticia, pero sin intención de hacerlo, descubrió a Sierva María de todos los ángeles y sus cabellos de 22 metros y 11 centímetros de largo sepultada en la tercera cripta. Esta impresión fue tan grande que no solo le recordó aquella historia de barrio contada por su abuela acerca de la marquesita que había muerto de rabia, pero que era venerada por pueblos del Caribe, sino que también le llevó a nuestro cuentacuentos a escribir una de sus grandes obras, Del amor y otros demonios, escrita por el ganador del Premio Nobel del 82, Gabriel García Márquez. Bienvenido de nuevo a un lugar para curiosos. Y no tan curiosos. Mi nombre es Jorge Amaya. Mi nombre es Zuli García y esto es Diáfano. La guarida del lobo. Aventura, magia, historia, terror y romance, todo a la vuelta de una página. Del amor y otros demonios. Qué gran obra la que vamos a leer el día de hoy. Te emociona saber que es de Gabriel García Sí, Márquez que vamos a hablar, ¿verdad? Estoy muy emocionada al saber que vamos a hablar de Gabo. Bien, que vamos a hablar de esta Correcto. obra, para aclararlo. No vamos a leer el libro, Sí. Esto no es un audiolibro, Correcto. sino que vamos a discutir qué nos gustó, cuáles fueron nuestras impresiones, qué nos llamó la atención de este libro, que creo que lo leímos hace como unos 3 años por primera vez. Sí, dentro del 4. club de... Sí, Fue el primer libro del Club de Lectura Café Ajá. con Letras que se da todos los sábados a las 3 de la tarde en el edificio Interplaza. Y recuerdo muy bien que fue el ganador en una Encuesta. encuesta que realizamos para ver qué libro querían leer. Y yo creo que tienen toda la razón porque el nombre es bastante atractivo. Sí. Del amor y otros demonios. Que uno esperaría también, uno cuando hace mención a grandes escritores, considera que suele suceder en muchas ocasiones, que va a leer aquellas grandes novelas llenas de conocimiento y mucho más, filosofía o qué sé yo, ¿no? Una novela muy bien escrita. Sin embargo, a pesar de que Gabriel García Márquez también lo ha hecho, creo que los factores que a vos más te gustan y también ha sucedido conmigo y a quien nos escuchan, es su faceta como cuentacuentos. Exacto. Que es lo que él los hacía extensos, pero uno no pierde la noción de que realmente es un cuento que está leyendo. Exacto. Y a mí, bueno, yo no sabía cómo explicar cuando algunas personas me decían justo lo que vos acabas de hablar sobre Gabriel García Márquez, pero es que hay escritores más profundos o que tocan otro tipo de temáticas. Dice, pero a mí me gusta mucho. Sí. Fue a Vargas Llosa que le preguntaron, ¿qué fue lo que dijo? Es buen cuentacuentos, dice. Bueno, para los que no saben, había una riña ahí entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Una riña que la vamos a dejar para otro episodio, porque da mucho había una mujer de por medio, se supone. Se supone, bueno, se dicen cosas. El punto es que ellos, pues, no había una bonita relación. Después de que fueron amigos, según tengo entendido, se dio un incidente bastante fuerte y de ahí resultó que todos se dieran cuenta de esa enemistad. Correcto. Pero la gente, sobre todo los periodistas, tratando de indagar o de ver qué reacciones obtenían, le preguntaron una vez a Vargas Llosa que qué le parecía Gabriel García Márquez como escritor. Y él dijo... Es un buen cuentacuentos. Es un buen cuentacuentos. Ya había un golpe por ahí de por medio y no metafórico, sino realmente objetivo. Algo bastante físico. Pero cuando escuché eso y dije, ahora entiendo por qué me gusta tanto Gabriel García Márquez. Porque cuenta cuentos. Sí, de una manera bien coloquial que todos nosotros como hispanohablantes podemos entenderlo fácilmente. Incluso en la introducción que se escuchó no hace mucho, hace mención de que él en su faceta de periodista, su abuela le contaba a él acerca de una marquesita, que venimos y en esta historia la encontramos y alargamos este mito que se contaba quizás en aquellos barrios de Cartagena. Y es que eso es lo interesante de él, porque no sé si te pasa, Jorge, que sabemos historias, cosas que nos contaron de cuando éramos niños, cosas que escuchábamos, pero como tal vez nosotros carecemos de ese talento, son historias que vienen, van, nos acordamos, luego, pero él tenía el poder de tomar esas historias, como ocurre con esta,
y todos los personajes van encajando perfectamente en esa leyenda. Es correcto. Se habla al inicio de esta demolición de un lugar histórico, pero cuando se habla de las personas o de los restos que descansaban de estas personas bastante importantes, me encanta porque cuando uno lee en la primera parte que da esa explicación, se le pasan los nombres por alto. Pero Correcto. una vez que empieza la historia, la trama correcta, empezamos a ver, yo había escuchado este nombre, vamos al inicio del libro y tal cual, todos los nombres que están mencionados al inicio del libro de los cuerpos, cadáveres o los restos, las osamentas que se encontraron en esas criptas son los personajes de nuestra historia. Y todo eso nace de una nota periodística, de algo que él fue a cubrir como reportero. Sí, no, y también toda la historia que le maneja, porque también ya tenía como referencia quizá las anécdotas que le contaba a su abuela, el aspecto de que un perro con rabia muerda a la hija del marqués, la marquesita María de los Ángeles, y claramente en aquel entonces la medicina no estaba tan desarrollada, e incluso era un tiempo del cual no recuerdo muy bien en qué tiempo se desarrolla, ya vamos a averiguar eso y se lo vamos a comentar. Sin embargo, en el aspecto de que la esclavitud todavía se manejaba como algo bien a flor de piel, algo completamente normal. Correcto, era un rubro. Sí, incluso que la gente de color o los morenos realmente venían e iban al mercado ya como un mandato por sus patronos, ¿no? Entonces da la casualidad, vuelvo y repito, que la medicina no estaba tan desarrollada, que un perro con rabia muerde a la marquesita y al momento de no tener la atención médica necesaria, se arma todo este complot del que vamos a hablar. Correcto. De hecho, se desarrolla la historia o está ambientada en la Colombia del siglo XVIII. Ahí está. Entonces, el libro fue publicado en 1994. Correcto. Es decir, que esta historia, creo que Gabriel García Márquez, no recuerdo si hay una fecha, pero creo que fue en eso de los 70s que fue a cubrir esta historia. Correcto. Ajá. Entonces, toda esta información que él tuvo de niño, todas esas leyendas, todos esos cuentos, él los traía para que nosotros lo viéramos desde la perspectiva de una familia colombiana o de un colombiano. En este caso, la rabia, yo creo que ahora hay bastante información acerca de esto, pero era un tiempo en el cual tanto las opiniones científicas pues no estaban tan desarrolladas, también había bastante influencia de chamanes, curanderos, personas e incluso muchos de ellos que eran esclavos que habían traído su religión de diferentes partes de África. Entonces, toda esa mezcla de religiones, de creencias, un poco de ciencia que estaba tal vez en su comienzo, en sus inicios, todo eso lleva a que se dé un total malentendido en cuanto a la rabia. ¿Y por qué estamos hablando de la rabia? Esa es la pregunta. Sí. Porque es donde parte la historia del amor y otros demonios. Correcto, como les mencionaba yo, a la marquesita, realmente los patronos tenían a sus esclavos, ¿no? Entonces las mandaron a hacer todas las necesidades, las compras realmente que se necesitaban para tener todos los insumos necesarios ya dentro de la casa del entonces, ¿no? Aún con esto, la marquesita los acompañó y para sorpresa, un perro con rabia estaba suelto en el mercado y la mordió. Ajá. Y la mordió a ella. Entonces de ahí viene todo este detalle. Y no les estamos contando mucho porque esto pasa justo al inicio del libro, porque de hecho él dice, se acordó de la historia de una marquesita que había muerto de rabia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta historia? ¿Cuántos temas toca o qué impacto pudo haber tenido? Bueno, en su época, que no es un libro tan antiguo. Correcto. Sí, porque la nota se fue a cubrir en el 46, 49, que es cuando... fue mucho antes entonces. Correcto, entonces ya es cuando él empieza a escribirlo, pero qué bueno que lo llevó a querer poner parte de la historia de, como mencionabas vos, no hace mucho, ¿no? De la Colombia del siglo XVIII, donde ya tocamos la esclavitud. Ajá.
también un tema de sexualidad referente creo que aparece doña Bernarda también. Sí, Sí. que es la esposa del marqués, ¿no? Que fue un matrimonio ya por Fue conveniencia, por conveniencia. que también se daba en ese tiempo, Ajá. Y más que todo fue un matrimonio obligado. obligado. Creo que hubo bastante manipulación. Correcto. Entonces, claro, eso creó que el matrimonio fuera totalmente disfuncional y pues se deja ver la otra cara de la época, es decir, que aunque se vestía de largo, la gente muy recatada, Correcto. pero sí había una historia atrás Tras cerrar la puerta, bastante liberal. sí, no, tras cerrar la puerta todos tenían Exactamente. sí, entonces también Y sí, más si tenían poder, si tenían correcto, riqueza y podían callar a los otros sí, con dinero. correcto, sí, porque lo que se buscaron es estabilidad económica, pues lo que Ujú. mencionaba yo de doña Bernarda y cómo explota su sexualidad en el Ajá. aspecto de que al momento de comprar los negros, ella hace mención de que por atractivo físico a quien compra, a quienes lo lean, o quienes ya lo leyeron se darán cuenta de quién hablo, a los que no, vayan y léanlo. El aspecto de que compra un esclavo y dice solo por el gusto del ojo. Solo por el gusto. Pero no, también le pasaba a los hombres, porque ocurre Correcto. esto con una de ellas que era una negra abisinia, Sí. tal como lo No, dice. pero en los hombres ya históricamente lo Sí, conocemos, ¿no? Ya ajá. se sabe, se ha dado Y que en la tiempos describe como una victorinos, mujer Edad Media, perfecta. correcto. Entonces siempre ha Ujú. estado eso, lamentablemente. El sexo femenino se ha visto bastante oprimido, gracias a Dios ya no. Entonces, pero son cosas que sí se manejaban. Ahora bien, en este libro es sorprendente porque les voy a dar un spoiler ahí, así que alerta. Cuando lo compra, ella solo hace mención antes de que pasemos a lo siguiente, de que al caer la noche dejó la puerta abierta. Abierta. No, y qué interesante porque era totalmente opuesta a su esposo. Correcto. No, y también el mismo impacto que daba en toda esta sociedad, a pesar de ser hispanoamericanos, el hecho de la Colombia del 94, de los 90 realmente, Ujú. a pesar también, de nuevo, que las mujeres ya votaban, ya ejercían su sufragio, pero venir a escuchar toda la liberación sexual de doña Bernarda, Ajá, a leerla, mejor dicho, y decir el impacto que tuvo. Supongo yo exacto. también que en el mismo hombre, ¿no? De cómo era que ese machismo, cómo se vio afectado. En más de algún lugar lo censuraron. Estoy bien seguro de ello. No he escuchado la noticia, pero estoy segura que sí. Sí, Y, entonces y, no, también, y hablando de matrimonios, porque creo que esto evidencia bastante los matrimonios por conveniencia correcto. y la historia precisamente del Marqués, que es el papá de nuestra protagonista. Sí, de María de todos los ángeles. Exacto, él también tuvo un amor que no pudo llevar a cabo No se pudo precisamente por la concretar. diferencia, ajá, por la diferencia Del de. status quo, sí, del status quo realmente. Ajá, exactamente. Había diferentes diferencias entre Sí, sus rangos sociales. niveles sociales, exacto. Y por eso él no pudo casarse con la persona que él quería. Que Correcto. aún así fue una persona que siempre estuvo para él. Entonces ahí decimos nosotros qué lástima, Sí. porque pudo haber sido y no pudo haber y pudo haber sido la persona correcta y no tuvo que haber pasado por todo lo que pasó con su esposa por haberse quedado precisamente por esa conveniencia. De haber sucedido eso, quizá no tuviéramos esta historia. En el aspecto Sí. de que el capítulo se llama Diócesis con cabellos de mujer, Ajá. debido a que ya era un territorio donde la Iglesia Católica tenía su mandato. Entonces, claramente nos envían a un padre a querer ver de qué manera soluciona el problema de la rabia de la niña. Ajá. Y aquí le damos otro punto que sí considero yo que tuvo que haber tenido su impacto social tanto en aquel entonces como en este entonces que lo leímos hace que en el 2024. No, 2020. no, en el 2022 fue 2021. 21. 2021, hacemos corrección, fue leído en el 2021 y sí, al menos personalmente yo quedé, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ya nos daremos cuenta por qué. Ella era entonces sierva María de todos Los los ángeles. ángeles. Para mí una de las historias más tristes en cuanto a la paternidad también, en cuanto a cómo una niña nace en un hogar disfuncional, es criada por todos, menos por sus padres, Correcto. es amada, cuidada por todos, menos por sus padres, Sí.
Y yo creo que detrás de toda la historia social, cultural de la época, lo censurable o lo que no es, creo que la historia en sí de Sierva María, de todos los ángeles, es una historia muy triste porque es alguien incomprendido totalmente. Alguien que fácilmente podríamos ser vos, podría ser yo, podría ser Ajá, quien nos escucha, debido a que hemos pasado por esta etapa, ¿no? Donde la ausencia paterna materna, perdón, se ve reflejada. Y qué lástima, como lo acabas de mencionar vos, de que le daba atención todo, excepto la atención de quienes necesitaba, que eran sus padres. exacto. Y cómo ella llega a, a unir todas estas religiones, que esa es la parte que me encanta, que era una niña que tal vez estaba destinada a un futuro totalmente brillante, la Sí, capacidad que tenía de comprender todas las religiones, de hablar diferentes lenguas africanas, correcto. de entender a otras personas, tenía una capacidad también de manejarse por un mundo en el que no era bien vista Sí, o no era aceptada, pero aún así ella tenía como toda la dignidad de avanzar por la vida. manejaba también bastante bien, mejor dicho, la, la faceta de camaleón, cómo se adaptaba a los Ajá, lugares y también vio la oportunidad de aprovechar algo que los demás no estaban haciendo. El aspecto de que se reunía o que tenía los sirvientes claramente de diferentes etnias, ya en América del Sur ya habían llegado la esclavitud, ujú, llegó a Brasil y claramente traían esclavos de África, eran otras lenguas, otras culturas. Vino ella y aprovechó la oportunidad, vio que habían diferentes idiomas y en lugar de criticarlos o juzgarlos, aprendió de ellos, a ujú, diferencia del resto del pueblo, de quizás de las personas educadas ajá, o de mayor edad, con una mayor madurez. ajá. Bien, decimos que la perspectiva de un niño jamás va a ser igual a la de nosotros, por eso hay que tratar de evitar perder el niño que en algún momento fuimos. Y Sierva María de todos los ángeles Ajá, tiende a destacar por lo mismo en esta historia, su capacidad de aprender, de interpretar y de desarrollar. Esto mismo la hace, incluso en la historia, un protagonista de bastante impacto dentro de su pueblo. Se le empezó a juzgar bastante y como todo en la historia, cuando se desconoce algo, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo. y ahí es donde viene la siguiente parte de este podcast, que es acerca de cómo afecta a nuestras vidas en general La ignorancia. la ignorancia, la falta de conocimiento. Correcto. ¿Cómo atribuimos al bien o al mal, a Dios, al diablo? ¿Cómo atribuimos esto que no podemos entender, Que desconocemos, que que no desconocemos? encontramos la manera de darle un origen. Ajá, Entonces, no, es diferente. Gracias a Dios. ajá, Hoy en día tenemos la facilidad de que ya somos un grupo heterogéneo, entonces no, nos codiamos ya con otras razas, con otras culturas. Incluso todavía en Cihuatepec que somos más conservadores, pero vamos desarrollando y eso es sumamente ujú, bueno. La cabida o cómo hemos adoptado el inglés a nuestra vida. Y una persona que es bilingüe ya no se ve mal. ujú. Creo que nunca se ha visto, pero sí supongo yo que en algún momento alguna etnia dijo cuando llegaba alguien hablando en inglés, Esto esto es no es raro, esto bueno. está raro. Sí, entonces Y, Sierva María de los Ángeles tenía esta habilidad. Al momento de que hablaba varias lenguas, ajá, los ancianos del pueblo, los nuevos, los credos, los creyentes, decían, esto lo desconozco, esto no me lo enseña la Biblia, esto es esto del diablo. es del diablo. Esto es del diablo. Y Sí, por eso entendemos por qué se habla del amor y otros demonios. Porque la exactamente. historia, aparte de hablarnos pues, de las diferencias sociales, aparte de eso habla de mucho. Hay una parte, no sé si vos te acordás, Jorge, Ujú. donde nos habla del padre Cayetano, que ustedes ya lo van a ver por ahí. Y él resentía que durante estuvo en mientras estaba en el seminario, él resentía que no se le había permitido leer un libro. Ajá, es correcto. Entonces estaba hasta esa parte, incluso cuando se encuentra luego con el doctor Abrenuncio, creo que era el nombre. Sí, Abrenuncio, él dice, cuando mira la cantidad de libros que este hombre tenía y comienza a ver que hay libros
que en España estaban denominados como prohibidos, él le dice que nunca pudo terminar de leer ese libro, que era un libro de Amadís de Gaula, y que él se lo presta. Entonces había hasta como esa restricción que se miraba hasta como algo demoníaco, que alguien leyera cierta literatura, que alguien expresara su amor a alguien que no era de su mismo nivel, que alguien se relacionara con personas de otras religiones, de otras creencias, e incluso que alguien tuviera la capacidad de unir ambas religiones, el catolicismo y creo que en algún momento se menciona, no sé si es la religión yoruba, algo así. Había Sí, un personaje que correcto. mezclaba y decía que cuando no encontraba algo en una, lo Lo encontraba entraba en en la la otra. otra. Entonces, eso era algo, visto algo como algo definitivamente del diablo, algo de demoníaco. Sí, y qué lástima, porque la Iglesia Católica, a pesar de esto, sí considero yo de que dentro de sus parroquias son gente de que tiene la capacidad y buscan bastante eh, ser conocedores de lo que sucede en el mundo, Ajá, puesto que es lo que buscan evitar. Entonces, ajá, ellos combaten contra un mal, pero primero lo conocen. Aún exacto. con esto, en ese tiempo no se había dado eso. Lo que hacía Tomás de Aquino, por ejemplo, en su intención de, el filósofo, en su intención de querer unir la filosofía y la Ujú. fe y la razón de nuevo para poder manifestar de que existía un Dios, a pesar de que se creyera de que fuese filósofo uno. Pero ya ese es alargar la historia. Entonces, vamos a todo esto de cómo todo era desconocido, el impacto emocional que tuvieron todo, tanto los sirvientes, la gente que se codeaba con ellos, y al momento que no supieron qué hacer, nos envían al padre Cayetano, ¿no? Ajá, exacto. Para realizar un Exorcismo. exorcismo. ¿Sí? ¿Por Y, qué hoy un exorcismo? Porque le había mordido un perro con rabia y misteriosamente hablaba otras lenguas. ajá, Nadie se dio el tiempo de decir, pucha, tal vez fue la diferente, las cantidades de cultura que hay en toda esta casa, ajá. que posiblemente mi hija esté aprendiendo y que bueno, no, mi hija está poseída por el diablo. Correcto, de hecho se decía que la rabia era un síntoma, como una, nada más como un síntoma de la posesión demoníaca, que a veces el diablo, por decirlo así, disfrazaba su maleficio con una enfermedad común, tan común como podría ser la rabia, que en ese Sí, tiempo se habían ya declarado varias muertes debido sí. a este problema, ¿verdad? Y también basado en que qué se hacía en aquel entonces debido a que como la medicina todavía estaba en ese punto cero, en que no terminaban de explotar, Ujú, oraciones, agua bendita, limpias, qué sé yo, ¿verdad? ajá. Que no es que no dejen de ser importantes, sino que yo sí considero que tanto más que lo que vivimos hoy en día, ¿no? De que la fe es la convicción de lo que no se ve. Aún con esto, de que sí Dios le ha dado el conocimiento a todos los doctores para que nos puedan ayudar. Se Correcto. pudo haber salvado a mucha gente anteriormente, pero no se podía. No, y este caso, la verdad, el de Sierva María es un caso bastante triste porque la niña estaba perfectamente sana. Correcto. ¿Qué edad tenía nuestra querida Marielo? 12, 12 años. 12 años. Esto es un punto bien importante, así que por favor les pido que pongan atención en esto y luego aprovecho este espacio para comentarles que sí nos gustaría que en los comentarios, aparte de dejar su precioso like y que nos compartan, nos dejen manifestado en los comentarios qué les pareció o qué imagen tienen ustedes de lo próximo a comentar. No, y yo creo que esto ha sido un debate que lo hemos tenido por semanas. Es No correcto. sé por qué razón, no sé en qué momento vino al club de lectura este debate, Sí, con qué tema. correcto, porque al ver que no le podían ayudar a Marielos debido a que tenía rabia y a pesar de que habían incluido la ayuda celestial, tampoco encontraban cura. ¿Qué fue lo que hicieron? La encerraron en el convento de Santa Clara. Entonces, Exactamente. la privaron de su libertad, quedó ausente completamente de sus padres, porque ellos se negaron ya y rechazaron la idea de que le iban a salvar, de que ya ella estaba poseída por el diablo. Entonces Ajá. lo mejor era mandarla al exilio y la encerraron. Y aquí yo voy a hacer un comentario que todos, bueno, no todos, pero varios en el club de lectura se me van a ir encima. En su encierro encontró el amor.
Exactamente. Sí, en esta parte existe una persona con la Sí, cual ella comienza a compartir una intimidad. correcto. No nos referimos a una intimidad sexual, sino a una intimidad del Emo- espíritu correcto, emocional. emocional. Ajá, La compañía que empieza a tener, entonces, esto se ve reflejado en de que el padre Cayetano de Laura empieza a llegar a un ajá, punto incluso que se salta los muros del convento ajá, para poder estar en las noches de luna acompañándola. ajá. Y se, María de sí, los Ángeles en su momento también, supongo que es esta niña, ¿va? De que empieza a jugar con toda esta imagen que le crearon de que está poseída y le habla en lenguas. De igual manera, Cayetano, al desconocer esto, ajá. agarra su rosario y dice, en el nombre de Dios, va de retro Satana. No, y llega un momento en el que el mismo sacerdote no sabe cómo explicarlo, pero él dice, no está poseída. Sí, O sea, no tengo las pruebas, pero tampoco, eh, tampoco existe algo que me diga lo contrario. Es decir, yo sé que ella no está poseída, porque la comienza a conocer de una forma que nadie, ni sus padres, ni los sacerdotes, ni el médico, nadie se detuvo a preguntarle a Sierva María, ¿qué sentís? ¿Qué tenés? ¿Qué exactamente. pensás? ¿Qué Sí. querés? No, se manejaron mucho por la ideología que traían, que ya es realmente arcaica, que esto se desconoce, entonces esto es obra del diablo, y Ajá, se cerraron en ese pensamiento. ujú, Además de, les está hablando en lenguas, y ajá. también, no, Sierva María, son 12 años, lo tomó de esta manera cómica, y empezó a hacerlo con más, Como con cierta malicia. sí, realmente, con Ajá, cierta hablar. picardía Ajá. realmente, en el aspecto para causarles temor, y lo logró. Porque era una niña. Sí. Recordemos que era una niña, era una adolescente. Yo creo bastante, fíjate que en el libro eso se olvida en muchas ocasiones, que es Ajá. una niña. Porque a pesar de que es una niña, que es adolescente, no fue una niña que creció en condiciones normales. Sí, O sea, recordemos que fue una niña abandonada. sí, Ya se van a dar cuenta ustedes por qué fue abandonada, aunque hemos hablado de la mamá y del papá, pero fue criada en el abandono, tuvo que salir al mundo sin una defensa paternal, tuvo que buscar la manera de sobrevivir sí, sola, sí. y todo eso la hizo, siento yo, que agarrar ese tipo de malicia, o como le decimos nosotros popularmente, agarrar barrio. Agarrar barrio. Exacto, porque ella era capaz de manipular a algunos, siempre podía salirse con la suya, pero todo esto era una forma de protegerse del abandono que había sufrido de sus padres. Entonces, claro, al pensar todos que ella estaba poseída por el demonio, ella buscaba la manera también de asustarlos, Sí, de... Hay una parte incluso en la que llega un sacerdote, no recuerdo el nombre ahorita, pero que él sí la entendía, sí, porque él había trabajado con sí. comunidades. Pero sí, vámonos a que ya era un padre, un sacerdote mayor. Ajá, Entonces la vida le había dejado toda esta experiencia. Y exacto. también lo de la Sierva María de todos los ángeles, de cómo ella se fue desarrollando, con quién creció, Ajá, con los esclavos. Entonces, ¿qué podría aprender ella? Este era su grupo social. Era exacto. como ella se fue desarrollando al momento que estaba ausente o sí, cohibida de Ajá, toda relación social con el exterior. ujú. Ella con la persona con la que pasa hablando ya eran realmente esclavos. Entonces aprende de ellos por lo mismo. Si ya leyeron el libro, coméntenme cómo se llamaba este sacerdote, porque ahorita se me va el nombre. Se nos escapó. Este sacerdote sí había trabajado con comunidades garífunas africanas, Sí, los no era garífunas no hondureño. era hondureño, africanas, y él ya conocía toda la forma en la que hablaban e incluso sabía los diferentes idiomas o lenguas que Ujú. ellos hablaban. Entonces comenzó a hablarle y ella le contestaba. Ahí todos se dan cuenta de que no eran lenguas demoníacas las que ella estaba hablando, sino que eran lenguas africanas. Correcto. Después de esto, él explica, y hay una parte ahí donde dice que ella volvió a hablar en español solo por consideración a la abadesa que estaba presente. Es Entonces vemos ahí correcto. donde ella estaba Sí. consciente de lo que No, y también hacía. lo que vos haces mención, ¿no? Ya al sexo femenino, a Ajá, su igual, ajá, entonces le causa cierta consideración. Porque podemos ver en todo este trayecto que se burla bastante también
del sexo masculino. Ajá. Yo sí considero, cuando leí el libro, y también a ese momento lo mantengo, que la ausencia de la figura paterna, ¿no? Cómo se veía reflejada. De Ujú, que supongo yo de que, bueno, se ha dado bastante, ¿no? De que la hija tiende a tener mayor cercanía con el padre ujú, y el hijo mayor cercanía con la madre. Busca ese ajá. entendimiento en el sexo opuesto. En este caso, pues no estaba. Exacto. Entonces, al momento de que cada persona que llegaba, y generalmente eran hombres, ella lo veía con la manera de poder burlarse Ajá. de ellos, a diferencia de lo que fue con la abadesa. Porque Claro. fue algo que le nació, fue algo completamente inusitado. Dijo, voy a tener esta consideración y voy a hablar en una lengua que se entendía. Exacto. Y si vos ves, las únicas veces que el padre trató de acercarse a ella, volvemos a lo mismo, no la miraba como un ser que podía tomar decisiones o expresar emociones o sentimientos, sino que decía, es mi hija, tengo que hacerla tal como una niña, como una marquesa Correcto. podría ser. Y No no le como... preguntaba, ¿qué Ujú, te gusta? ujú, ¿Qué quieres ser? ¿Te parece si hacemos esto? No, simplemente sí, daba órdenes y lo hacía. así. Entonces ya había un molde y era como él quería que ella fuera. Exacto. Lamentablemente no se pudo desarrollar a lo que ella quería hacer, quizá. Ujú, Entonces ya hubo un patrón ahí que de una u otra manera sí me ujú. agrada saber que lo rompió. Basado con todo lo que hemos hablado, ya vimos que hay ciertas facetas que se pueden notar acá, que es lo que nos ha gustado bastante de nuestro querido Cuentacuentos. Contanos, ¿qué podrías vos decirnos referente a los inicios de Gabriel García Márquez, aparte de que fue periodista? ¿Qué podemos saber nosotros para que nuestros oyentes conozcan un poco más de la manera como escribía Gabriel García Márquez? Entonces, Zule, contanos. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Ahora, él no solamente fue escritor, 1927. 27. Sí. Él fue un novelista, guionista, editor y periodista colombiano. Pero hay un dato muy interesante. Que es lo que yo menciono antes que nada, que los sudamericanos nos dieron una generación de escritores preciosa. Contanos, ¿cuál es el A dato ver, interesante? el dato interesante con él, no solamente que viene de una familia, él se crió con sus abuelos. Correcto. Creció escuchando las historias de su abuela, que decía que tenía Ujú. clarividencia y que podía adivinar algunas Y cosas lo podemos ver reflejado en su pluma en varios de sus en libros. varios de sus libros. Y también su abuelo, que era un coronel retirado, Oh, que esperó, no sé si les suena un poco conocida esta historia, si han leído a Gabriel García los Márquez, buen día. pero él esperó por mucho tiempo su jubilación, Correcto. la cual nunca Ah, llegó. por Dios santo también. Sí, para Buen tocar un libro. poco las llagas de esa. El coronel no El tiene coronel quien tiene le quien le escriba. escriba. Todas sus historias se basan en cosas que él vivió como colombiano, como Correcto. persona, como niño, como joven, como adulto. Y es más, hace algún tiempo me di cuenta que otra de sus historias que me encantó, que es El amor en los tiempos del cólera, está basada en la historia de sus padres. Sí. Como dije, él se crió con sus abuelos porque hay una historia bien complicada con sus padres. Entonces, todo eso lo hizo hacer un buen cuentacuentos, es decir, alguien que amaba las historias, las atesoraba y las convertía luego en obras de arte. Aún así, lo obligaron a estudiar derecho. En serio. Sí, lo obligaron a estudiar derecho, carrera que por supuesto no terminó, porque su pasión por escribir era tal que comenzó a mandar cuentos a diferentes periódicos, revistas, comenzó a involucrarse en ese mundo periodístico al punto que fue dejando su carrera a un lado Sí. y finalmente pues desistió, ¿verdad? Optó. Qué bueno que lo haya hecho. Te doy un dato que quizá sepas, pero nuestros oyentes no. Ajá. ¿Has escuchado esta canción, no? De Losing My Religion. Ajá, de R.E.M. Ajá, Correcto. ¿Podrán ustedes creer que todo el video ajá. está basado en un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Un señor muy viejo con Con alas unas alas muy enormes? enormes, ajá. Muy Enormes. grandes, decía yo, pero bueno, Correcto. por ahí Sí, no, pero andaba. es correcto. Un señor muy viejo con alas enormes. Lo que podemos ver en el video de Losing My Religion, que a los que no lo habían entendido, que se ve también el personaje, ¿no? Con aquellas grandes alas. Ajá. Vayan a buscar el Sí, cuento de Gabriel García irónicamente está Márquez. basado en ese cuento que completamente opuestos, ¿no? De Europa al sur de América, belleza, para que se note también el impacto que tuvo nuestro querido Cabo. Y además de eso, era un hombre que conocía y expresaba muy bien las realidades que tenemos en América Latina y en mucho tiempo fue
repudiado por algunos, querido por otros, debido a sus posiciones políticas. Incluso que fue exiliado de la misma Ajá. Colombia y pasó sus últimos días, y creo que también fue un movimiento que le impulsó su carrera artística como escritor, es el hecho de haberse ido a México. Exacto. Ese también es otro dato interesante de él. Y además, ¿Cuándo falleció? pero a ver, antes de llegar ahí, te tengo que dar un dato. A ver, No sé si en algún momento, yo creo que vos ya me lo habías dicho, qué escuchaste bueno el que lo reconozcas. el discurso que él dio cuando aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Es correcto. Qué buen discurso. Yo en lo personal no lo había escuchado hasta que vos Sí. me hiciste No, mención. que tienen la oportunidad, vaya y escúchelo. Hoy en día, redes sociales, la tecnología está al alcance de nuestras manos, tanta información. La Biblioteca de Alejandría no se perdió. Sí, Ah, yo también tuve la oportunidad de hablar con el escritor Leonel Alvarado, que ajá. él tuvo la oportunidad de estar en una conferencia en Estados Unidos con Gabriel García Márquez. Y hace mención, si me lo permite, Leonel, me está escuchando en Nueva Zelanda, Ajá. la cuestión de que antes de llegar al seminario, a la conferencia, perdón, todos ellos iban con qué le iban a preguntar, porque él era un periodista. ¿Qué le Ajá. podés preguntar a un periodista? Correcto. Entonces hubo un momento en que quedaron enmudecidos. Y son cosas que pasan. Sí, y de hecho hay algo que creo que siempre lo caracterizó es por su sangre colombiana, y él creció pues en una zona, bueno, creo que mucho tiempo vivió en Cartagena de Indias, que es una zona pues bastante fiestera, Sí. muy, esa era su forma de ser. Sí, de por sí ya los colombianos traen eso, ¿verdad? De que son Ajá. gente bien alegre, bien Exacto. carismática. Y creo que eso era algo que también lo caracterizaba bastante. En una oportunidad escuché una entrevista de un grupo de música Cumbia. de cumbias, correcto, que dice que ellos no sabían, cuando se dieron cuenta que era un premio Nobel, que era todo el currículum que tenía, Sí. que no sabían qué tocar. Pero bueno, empezaron con una cumbia porque eso era. El hombre ni siquiera se sentó cuando llegó al evento. Él se paró inmediatamente Exacto. a lo que iba. Que también nos da a conocer de que a pesar de todo el éxito que había tenido, nunca dejó de ser aquel personaje de barrio, pues, Exacto. que de una u otra manera fue lo que lo llevó a manifestar todos sus cuentos, Ujú. y fue lo que nos gustó y fue lo Exacto. que nos atrapó y por lo cual lo seguimos queriendo. Exacto, esas historias que vienen de la abuela, del abuelo, y que a nosotros pues nos gustan, nos entretienen y nos hacen sentir parte de una familia, en este caso de una familia muy grande como es la familia latinoamericana. Es correcto. Ahora, lastimosamente, Todo nuestro, inicio tiene sí, final. nuestro querido Gabriel García Márquez fallece el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México a los 87 ¿Qué es años. lo impresionante de todo esto? 2014. Ajá. O sea, Vivimos en la misma 2014. época, o sea, yo Sí, viví en la misma época de Gabriel García tuvimos la Márquez. oportunidad de haber ido a México para entablar una conversación, pero no se dio. Pero Bueno, bueno, los tiempos, ¿qué se podría hacer, exactamente. no? Entonces, bueno, yo creo que hablamos bastante. Nuevamente decirles, es un gran libro, esperamos que lo lean, que nos comenten si les gustó, si están de acuerdo con Sí, el amor que se que manifiesta se acá, vayan, manifiesta. investiguenlo y déjenos en los comentarios qué les pareció, cuál es su opinión, cuál es su posición dentro de todo este debate. Por favor, porque si son favorables, voy a Sí. decirle a todo el club de lectura que hay una comunidad atrás que me apoya, pero bueno. Y si no, pues tenemos apoyo por mi lado, ¿no? A ver, Jorge, ¿cómo terminamos el capítulo del día de hoy? Los demonios de América son los mismos de Europa.